Ya jóvenes, ahora sí empezamos las clases. Bueno, vamos a repetir realmente con lo que hemos hecho con el grupo 1. Sí ven perfecto, ¿no? Entonces, no sé cómo lo verán allá, pero acá, vamos a ver cómo están viendo. Creo que no estoy presentándolo para allá, no me dicen nada. Hablen, compañeros. Muy bien, tensiones en áreas oblicuas, condiciones de contorno. ¿Realmente ustedes están seguros de que no hemos hecho esto? No hemos hecho. En las primeras clases, nada. Dice, del desarrollo del apartado anterior, se desprende que de los 18 valores de las componentes de los vectores de tensión correspondientes a las 6 caras del elemento paralelipédico considerado, 3 por cara, solamente hay 6 independientes. O sea, estamos hablando de un cubito, ¿ya? De un cubito que está alrededor de un punto, pues, ¿no? Las tensiones siempre están referidas a un punto y a una dirección, ¿no? A un plano, ¿entienden? A una dirección del plano. Las tensiones siempre están referidas a un punto y a un plano particular, ¿ya? Todas las tensiones, ¿no? Entonces, a través de un punto nosotros podemos trazar un cubito elemental y en cada cubo elemental, si ustedes ven, hay una componente normal de la tensión y dos tangenciales, ¿no? O sea, hay 3 tensiones por cada cara de un cubo. Entonces, en total, en un cubo habrían 18 tensiones, ¿no? 18 esfuerzos. Sin embargo, solo 6 son independientes, ¿no? O sea, el resto son lo mismo. Sigma XX, o sea, el esfuerzo normal ¿no? En el esfuerzo normal, en el plano cuyo normal es X y paralelo al eje X, eso significa el esfuerzo normal en Y, el esfuerzo normal en Z, y los esfuerzos cortantes XY, ¿no? Tau XY, tau XZ y tau ZY. O sea, bastan 6 esfuerzos para representar los esfuerzos en todo un cubo. Estos son, ¿no? Si está en el sentido positivo sigma XX, en la otra cara opuesta estará en sentido contrario, pues, ¿no? Y así. Comprobemos, dice, que conocidos estos 6 valores que ha determinado el vector tensión para cualquier elemento superficial perteneciente a un plano de corte orientado oblicuamente respecto de los planos coordenados. O sea, nos están diciendo, conociendo estos 6 y dada una dirección o un plano se representa siempre por la normal, ¿no? Por la normal al plano. Eh, esa tensión, ese tensor de tensiones y una normal a un plano, vamos a tener la tensión, ¿ya? En cualquier punto, pues, del sólido. Aquí hay un sólido, ¿no? Un sólido, hemos hecho el corte imaginario, el eje X, el eje Y y el eje Z son tales que estos planos, esto es un tetraedro, pero ese tetraedro, como ven, ahí no, sí, sí creo que lo ven. Tiene estas caras, ¿no? En el eje XZ es una cara, en el plano XZ tiene una cara, en el plano ZY también tiene otra cara, y en el plano XY también tiene una cara. Y tiene una cara oblicua, ¿no? Que está ahí como el plano ABC. ¿Entienden? La normal a ese plano ABC está representado por una normal n, pues, ¿no? Por un vector unitario n, cuyos ángulos forman con los ejes coordenados estos ángulos, ¿no? El vector n con el eje X forma el ángulo alfa, el vector n con el eje Y forma el ángulo beta, y así, ¿no? El vector n con el eje Z forma el ángulo gamma. Los cosenos de esos ángulos son los cosenos directores, o sea, el n es coseno de alfa, coseno de beta, coseno de gamma, ¿no? Es un vector unitario. Muy bien, entonces tenemos acá un punto
en un entorno tetraédrico, o sea, ya no está en un cubo, ¿ya? Sino en un entorno tetraédrico. Dice entorno tetraédrico de P resultante del corte del sólido por los tres planos coordenados y un plano oblicuo de normal n, ¿no? Ya les he dicho que estos planos forman estos triangulitos, ¿no? En los planos respectivos, en ZX, en ZY y en XY, ¿no? Dice, consideramos un elemento volumétrico de forma tetraédrica como entorno de un punto P del sólido, ¿no? El vector tensión en la cara oblicua ABC tendrá componentes T sub X, T sub Y y T sub Z, que no serán en general ni normales ni tangenciales al plano que contiene la cara. O sea, si nosotros a través de este punto P y por un plano pi que está acá, viéramos el tensor, el vector de tensión, ese vector de tensión va a tener cualquier orientación, ¿no? No sabemos cualquiera. Y nosotros ese vector de tensión lo podemos descomponer, pues, ¿no? En sus dos componentes intrínsecas. De eso sí habíamos hablado, ¿no? El vector normal y un tensor tangencial, ¿no? O sea, sigma y tau, ¿entiendes? Yo puedo descomponer ese vector de tensiones, cuyas componentes son T sub X, T sub Y y T sub Z, en dos componentes intrínsecas, ¿no? Aquí está, miren, en este plano, aquí está más grande. En este plano ABC tenemos este tensor T, este tensor, ¿no? Este esfuerzo, esta tensión T mejor, ¿no? Y lo podemos descomponer, como ven, en sus tres componentes coordenados, ¿no? T sub X, ¿no? T sub Y y T sub Z. Lo estamos descomponiendo. Muy bien, en las caras, en estas caras, por ejemplo, en el plano AOC, en esta cara AOC, hay unos esfuerzos, ¿no? Sigma Y sub Y, ¿no? Tau Y sub Z y tau Y sub X, ¿no? Ya ustedes saben la convención, ¿no? Acuérdense de eso que hemos hablado. Sigma Y sub Y significa esfuerzo normal al plano cuya normal es Y. Entonces, ese es el primer subíndice. Y es paralelo al eje Y, el segundo subíndice, ¿no? Y las tau significan esfuerzos cortantes, o sea, están dentro del plano, cuya normal es Y es paralelo al eje X, ¿no? Ahí tenemos eso. Entonces, acá tenemos esfuerzos en estas tres caras, en las tres caras de los planos coordenados, tenemos tres esfuerzos por cada cara, ¿no? Y en la cara oblicua tenemos un vector T, un vector T, un vector de tensiones, ¿no? Esas fuerzas, o sea, estas son tensiones, habría que multiplicar por las áreas respectivas para convertirlos en fuerzas, y eso tiene que estar en equilibrio, pues, ¿no? Si estamos hablando de equilibrio, tiene que estar en equilibrio. Pues acá tenemos un entorno tetraédrico de P, resultante del corte del sólido, ¿no? Por los planos de coordenadas, por los tres planos coordenados y un plano oblicuo de normal n, ¿no? Donde OA es diferencial de X, OB diferencial de Y OC es diferencial de Z, ¿no? O sea, es un elemento infinitesimal, ¿no? Un pequeñito elemento, pero de forma tetraédrica ya no como los cubitos que hemos visto. Entonces, el vector unitario n característico de la cara A, B, C, ¿no? Tiene por componentes los cosenos directores. N sub X, ya saben, es coseno de alfa, N sub Y coseno de beta, y N sub Z coseno de gamma. Debe satisfacer la condición, debe ser un vector unitario, pues, ¿no? Nx al cuadrado más Ny al cuadrado más Nz al cuadrado igual a 1. Entonces, esa es la característica. Entonces, si nosotros suponemos que esto está en equilibrio, tenemos que hacer la sumatoria de fuerzas en los tres ejes, ¿no? En el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Déjense cuenta de que aquí están representados solo tensiones. Para hacer la sumatoria de fuerzas tenemos que multiplicar por las áreas respectivas, ¿no? Por las áreas respectivas para convertirlo en fuerzas. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Dice, las fuerzas actuantes sobre el elemento tetraédrico son las correspondientes a las tensiones de las caras, ¿no? Y a las fuerzas másicas. Ahí no hemos visto las fuerzas másicas, pero imagínense de que es un tetraedro y tiene fuerzas másicas, o sea, hay gravedad, vamos a decir, ¿no? Entonces esas fuerzas másicas también habría que considerarlo. Dice, siendo ds, diferencial de S, el área de la cara oblicua ABC, o sea, miren,
vamos a suponer de que ABC, ese triangulito tiene un área DS, diferencial DS, ¿no? Diferencial DS. Entonces, el área de la cara A o B, por ejemplo, será NZ por diferencial de Z. A ver, veamos. Entonces, la cara A o B, dice, es al área, esta DS, por la normal a ese plano, por el vector unitario normal a ese plano, que sería NZ, pues, ¿no? Por la componente, digo, del vector unitario en la dirección Z, por NZ, ¿entiendes? ¿Eso está claro? O sea, el área A o B es igual a esta área ABC, o sea, al área DS, por NZ, ¿ya? Por NZ. O es la proyección, pues, de esta cara, ¿no? Con respecto al plano XY. Esa proyección es A o B. Y eso es, ¿no? ABC, o sea, el área de esta cara inclinada, que es DS, que estamos suponiendo que es DS, por NZ. Acá sí lo veo. Allá. ¿Y ahora qué se hace? Ni con mi dedo, nada. Ya miren, pero escuchen, si nosotros, miren A, aquí está A en el eje X, B en el eje Y y C en el eje Z, ¿no? Ya, pero ABC, el área de ese triángulo oblicuo ABC es DS. Entonces nos está diciendo, si esa área es DS, entonces la cara que está abajo en el plano XY, o sea, A o B, ¿no? Es igual al área DS por la componente del vector unitario en la dirección Z, que sería NZ. ¿Entiendes? Eso. Entonces, vamos a hacer el equilibrio de todo ese cuerpito tetraédrico, ¿no? Entonces vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en el eje X igual a 0, la sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0, la segunda ecuación, y la sumatoria de fuerzas en el eje Z igual a 0. Acá en la primera ecuación dice FBX por diferencial de B. FBX sería la componente de la fuerza másica, ¿ya? ¿No? Si hubiera masa, sería la componente de la fuerza en el eje X. No, en este caso el tetraedrito no está, no sabemos por dónde está la dirección de la gravedad, por si acaso. ¿Eh? Estamos suponiendo que tiene tres componentes, en el eje X, FBX, en el eje Y, FBY, y en el eje Z, FBZ. ¿Entiendes? Si yo multiplico eso por un diferencial de volumen, tendría ya el peso, pues, ¿no? O la masa de ese cuerpito. Más, ¿no? TX por diferencial de ese. O sea, estoy haciendo este equilibrio. Estoy haciendo sumatoria de fuerzas en el eje X, ¿no? La tensión T, ¿y cómo veo? ¿Cómo quisiera que cómo puedo ver? Acá yo sí lo estoy viendo. Bueno, miren, el tensor T, el vector de tensión T lo hemos descompuesto en TX, ¿no? En TX, en TY y en TZ. Ahora estoy haciendo la sumatoria de fuerzas en el eje X. Entonces, primero estábamos considerando la fuerza másica, es F de X por diferencial de B, ¿no? Más TX por el área. Este TX está aplicado en esa área ABC. Su área es diferencial de S, ¿entiendes? ¿No? Es igual o restándole, es igual a las fuerzas que se oponen que en la dirección X. En este caso, miren, en esta cara OBC hay una tensión sigma XX, ¿no? ¿Entienden? En dirección contraria. ¿Están entendiendo? Ya, pero ¿cómo hacemos para ver el punterito? A ver, si nos salimos de la presentación, ahí ven, ¿no? Ahí sí. Ahí está, ahí lo ven.
Perfecto. Entonces, miren, el tensor T o el vector de tensiones T que está aplicado en esta área ABC, lo podemos descomponer en Tx, T sub Y y T sub Z. Ahora lo que estamos haciendo es la sumatoria de fuerzas en el eje X igual a 0. Entonces, considerando de que este cuerpito hay fuerzas másicas, podríamos decir, si descomponemos el vector, la fuerza másica en sus tres componentes, vamos a llamarle FBX, aquí como está acá, FBX, FBY y FBZ, ¿no? Sus tres componentes en los ejes X, Y y Z. No sabemos en qué dirección está pues la gravedad, ¿ya? Pero podemos descomponerlo en sus tres componentes, ¿no? Muy bien. Entonces, la fuerza másica en el eje X sería f de X por diferencial de B, más la tensión, ¿no?, en X por el área, por esta área ABC, porque este TX está aplicándose en esta área ABC. Estamos suponiendo que el área ABC vale DS, ¿no? Entonces, tenemos eso. Eso será igual o restándole a las otras fuerzas que van en sentido contrario, ¿no? Pues en equilibrio, pues su motor de fuerza igual a 0, en el eje X igual a 0. Acá tenemos una componente del esfuerzo en el eje X, sigma XX. Entonces, a ese sigma XX, para convertirlo a fuerza, hay que multiplicarle por su área, que será el área OBC. Pero el área OBC es igual al área DS, ¿no? Por NX, ¿entienden? Por la normal, NX. Entonces, miren, así estamos haciendo el equilibrio de ese, en el eje X sería f de X por diferencial de B más Tx por diferencial de S es igual a sigma XX por NX de S. NX por DS es el área justamente de este planito, ¿no? De este triángulo OBC, ¿entienden? ¿Ya? Igual, aquí hay otras componentes, miren, en el eje X, acá tengo una y acá también tengo otra, ¿no? Más entonces, o es igual a sigma y sub X por esta área, ¿no? Esta área es igual a ds por ny, ¿no? Entonces, tau y sub X por ny diferencial de S. Y acá tengo otro esfuerzo, acá miren, en el eje X, más es igual a tau z sub X por esta área, que es AOB, que sería entonces ds por nz, ¿no? Por nz. Entonces, tau z sub X por nz diferencial de S. Entonces, esa sería la sumatoria de fuerzas en el eje X. Igual, si hacemos la sumatoria de fuerzas en el eje Y, sumatoria de fuerzas en el eje Z igual a 0. Ese es en el equilibrio, ¿entiendes? Entonces, el diferencial de B es un diferencial de volumen, dice, ese diferencial de volumen es un sexto para un tetraedro, es un sexto de diferencial de X por diferencial de Y por diferencial de Z. Noten que el diferencial de S es un diferencial de área, ¿no? Un diferencial de área. Y el diferencial de volumen es un diferencial de volumen. O sea, el diferencial de volumen es un infinitésimo superior a un diferencial de área, ¿no? ¿Entiendes? O sea, un diferencial de X es, un diferencial de área es de X al cuadrado, vamos a decir, ¿no? Aproximadamente. Y un diferencial de volumen es de X al cubo, aproximadamente, en esa proporción. Entonces, lo que podemos decir es que si nosotros dividimos acá a estas ecuaciones entre ds, quedaría f de x de b entre ds, ¿no? Y acá más tx ds entre ds. O sea, ds entre ds, 1, ¿no? Y ahí quedaría la tensión en x solita, y acá también se simplificaría, ¿no? Tendríamos esto. Pero como acá tenemos f de x por diferencial de b entre diferencial de s, o sea, f de x por un diferencial, por un infinitésimo, en una primera aproximación podemos eliminar eso, ¿no? Y podemos ahorrarnos trabajo. ¿Entienden eso? ¿Esa parte? ¿No? Miren, a la primera ecuación quiero que lo dividan entre diferencial de S, a todas, al primer miembro y al segundo miembro. Si lo dividimos, al segundo miembro queda sigma X
sigma XX por NX, ¿no? Más tau Y sub X por NY, más tau Z sub X por NZ. Y ahora veamos en el primer miembro. Será TX DS entre DS, eso es TX, ¿no? Acá, F de X por diferencial de B entre diferencial de S. El diferencial de volumen es un infinitésimo superior al diferencial de área, ¿entiendes? O sea, es una cosa multiplicado por un infinitésimo. O sea, diferencial de volumen entre diferencial de área es un diferencial, ¿sí? Lineal. Ese diferencial multiplicado por algo es casi cero, ¿entiendes? Eso quiero que me entiendan. Yo puedo simplificar eso, puedo decir que eso es cero. Entonces digo que esto es cero y ya es dividido entre el diferencial de ese, ¿no? Entonces me queda que Tx, o sea, la tensión en X es igual a sigma XX por NX más sigma Y sub X por NY más tau Z sub X por NZ, ¿no? Igual en la segunda ecuación y en la tercera ecuación. Lo que queda es esto, entonces. T sub X, o sea, la tensión en X es igual a sigma XX por NX más tau Y sub X por NY más tau Z sub X por NZ. Igual, para la tensión en Y es tau XY por NX más sigma YY por NY más tau Z sub Y por NZ. Y así. En forma matricial lo podemos escribir así, que la tensión T es igual a este tensor T por N, por el vector unitario N, donde N es el vector unitario normal al plano por donde queremos pues calcular la tensión, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, esta T es el tensor de tensiones, tiene esta forma, es una matriz de 3×3, sigma X sub X, ¿no? Si se dan cuenta, X acá, Y acá y Z acá, por ese caso. Sigma X sub X, los esfuerzos normales están en la diagonal, los esfuerzos tangenciales están fuera de la diagonal, tau Y sub X, tau Z sub X. Por la reciprocidad de las tensiones tangenciales, sabemos de que tau Y sub X es igual a tau X sub Y, ¿no? Tau Z sub X es igual a tau XZ, tau Z sub Y es igual a tau ZY. Por tanto, basta que tengamos 6, ¿no? 6, estos 6 valores, o la matriz triangular inferior o la superior, cualquiera de los dos, ya tenemos prácticamente el tensor de tensiones, ¿entiendes? O sea, en otras palabras, si tenemos el tensor de tensiones y un vector normal a un plano cualquiera, tenemos la tensión, ¿no? En esa dirección, ¿no? O en ese plano. O sea, en un plano va a haber la resultante, ¿no? Una tensión. La resultante de todas las tensiones vamos a tener una tensión. Ya podemos calcular, si conocemos este tensor de tensiones en un punto y tenemos la dirección o la orientación de un plano, y esa orientación nos da ese vector normal al plano, ¿no? Tenemos la tensión en ese punto y en ese plano, ¿ya? En ese punto y en ese plano. Dice, esta matriz se llama tensor de tensiones en el punto P para el sistema de referencia X, Y, Z adoptado. Es una matriz de 3×3, como ven, simétrica, ¿no? O sea, tau X sub Y es igual a tau Y sub X, y de coeficientes reales, que define el estado tensional en el entorno de un punto. Cuando tienen una matriz de este tipo, o sea, que es simétrica, con valores reales, ¿no? Con valores reales, se llama matriz definida positiva, ¿ya? Es una matriz definida positiva y tiene algunas propiedades que vamos a ver luego, ¿no? Tiene algunas propiedades. Es una matriz definida positiva porque es simétrica y sus valores son números reales, ¿entiendes? Porque puede darse también una matriz con valores complejos. En este caso, no es nuestro caso, por si acaso, pero podría darse eso. En este caso son solo valores reales y a esa matriz se le llama matriz definida positiva. Dice, la determinación del vector tensión en caras oblicuas respecto a los ejes coordenados será normalmente necesaria al estudiar el equilibrio en el entorno de puntos del contorno del cuerpo. O sea, ¿por qué es necesario, por qué estamos haciendo esa cosa y no nos habíamos quedado solo con el cubito elemental, ¿no? ¿Por qué? Porque los cuerpos que son de 3 dimensiones, normalmente en la frontera, ¿no? Así, en la frontera, no pueden modelarse como elementos cúbicos, sino
tenemos que adoptar la forma tetraédrica, ¿no? Tenemos que adoptar la forma tetraédrica, que sería la forma más, la más conveniente para la frontera, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos dentro del cuerpo tenemos ahí cubitos, hemos mallado este cuerpo en 3 dimensiones, es en 3 dimensiones, ¿no? Solo que la dimensión esta, una dimensión no lo estamos viendo solo en el plano, pero es en 3 dimensiones. Entonces, al interior del cuerpo lo podemos modelar como si fueran cubos, pero en la superficie necesariamente a veces tenemos que recurrir a elementos tetraédricos, ¿no? En el contorno del cuerpo este. Entonces, ahí, por ejemplo, hay un cuerpito tetraédrico cuya normal es n, hay una fuerza superficial, ¿no? O vector de intensidad de las fuerzas exteriores sobre la cara oblicua del elemento tetraédrico, igual al vector de tensión, ¿no? Entonces dice, las ecuaciones de equilibrio deben de ser análogas a la 3. O sea, en el contorno de este cuerpo, solo va a haber fuerzas superficiales, ya no va a haber otra cosa, ¿no? Y estamos en el límite, en el contorno. Entonces, las ecuaciones, dice, de equilibrio deben de ser análogas a la 3. Sin embargo, en la cara oblicua del tetraedro perteneciente al contorno no existen fuerzas intermoleculares, ¿no? Por lo tanto, sobre dicha cara solo pueden actuar las cargas o fuerzas exteriores aplicadas sobre el cuerpo. Por tanto, el tensor tensión, este vector tensión que hemos calculado acá, es igual a la fuerza superficial. O sea, si hay, o fuerza superficial quiere decir fuerza por unidad de área, pues, ¿no? En el contorno. En el cuerpo puede haber, pues, normal, fuerzas volumétricas y fuerzas sobre superficie, ¿no? A ver, y acá hay un ejemplito. A ver, no sé si habrán otros ejemplos. Esto ya lo hemos hecho con el otro grupo. Los repetiremos, pues. O ya no. O a ver si hay otros ejemplos, ¿ya? A ver dónde nos vamos. No sé si tendrá Jenner o seguimos avanzando con esto. Ah, no, esto no es Jenner. No es Jenner. Miren, vamos a hacer este ejercicio, pero ya aplicando esto, ¿ya? Aplicando lo que estamos aprendiendo ahorita. Vamos a modelarlo de otra manera diferente. Problema 2.5, pero ya con lo que estamos aprendiendo. Esto lo hemos hecho por equilibrio, por las formulitas que hemos deducido de Siopin, ¿no? Ahora vamos a hacerlo con lo que estamos viendo, ¿ya? Entonces, dice, para un punto en estado plano de esfuerzos, a nosotros ya no nos importa si es estado plano, ¿no? Pero bueno, por si acaso hemos hecho eso, ¿eh? Para un punto en estado plano de esfuerzos, sigma 1 será pues 40 megapascales, acá lo he copiado mal.
sigma 2, 20 megapascales, o sea, menos 20 de repente, control V, a ver, vamos a ver. Sí, sigma 2 menos 20 y alfa sub 0, 30 grados, ¿no? Determinar en forma analítica y gráfica los esfuerzos sigma X, sigma Y, tau X sub Y. Entonces, miren, vamos a resolver este problema, pero con lo que estamos aprendiendo ahora. Entonces, miren, según la teoría, nuestro tensor de tensiones tiene esta forma. Ahí está nuestro, si no voy a copiarlo de acá. Igual era, ¿no? Igual era. Acá no. Miren, nuestro tensor de tensiones es de esta forma. El tensor T es igual a sigma XX, tiene esta forma, ¿no? Vamos a ponerlo acá, entonces. Para un punto, dice, en estado plano de esfuerzos, sigma 1 vale 40 megapascales, sigma 2 menos 20 megapascales, y alfa sub 0, 30 grados, ¿no? Determinar en forma analítica y gráfica los esfuerzos sigma sub X, sigma sub Y, ¿no? Y tau X, XY. Tematizándolos cada uno de ellos. Vamos a resolver ese problema, pero con lo que estamos aprendiendo ahora. Una mosca está molestando. Eh, entonces, acá tenemos solo esfuerzos normales, o sea, pongámosle sigma 1 es 40 megapascales y sigma 2 menos 20. Menos 20. Sigma 3 es 0, pues no hay nada. Tampoco hay esfuerzos normales, todos son ceros, ¿no? O sea, nos están dando esfuerzos principales, ¿eh? Por si acaso. Pero yo puedo ponerlo así, ¿no? Resolviendo con lo que estamos aprendiendo sería así. No estamos utilizando las fórmulas que hemos deducido, ¿no? Pero vamos a hacerlo con esta teoría. Entonces, nos están diciendo, en otras palabras, el vector de tensiones es esto. 40 y menos 20, ¿no? Esfuerzos principales, no hay esfuerzos tangenciales. Y nos piden determinar los esfuerzos para un vector unitario que está a 30 grados. Me imagino que es a 30 grados con respecto al vector, al tensor este, ¿no? O sea, si ustedes, vamos a hacer una grafiquita para que se den cuenta cómo está esto. O eso está arriba también, ¿no? Por si acaso. Creo que ya está arriba, de acá arriba, porque hemos resuelto este problema. Vamos a copiarlo de acá. Aquí está, miren. Esto sería ya. Esto sería el, el problema. Vamos a resolverlo, pero con esta otra metodología que es más general, ¿no? Que vale incluso para un problema tridimensional. Entonces, ahí está. Ahí está sigma sub 1, sigma sub 2, y nos piden determinar, pues, ¿no? A 30 grados, con el efecto esta normal, cuántos serían las tensiones. Entonces, lo que vamos a hacer es buscar pues, ese vector unitario, ¿no? Ese vector unitario. ¿Cuánto sería ese vector unitario?
el n, ¿cuánto sería n? Si le llamamos a esto x como acá, ¿no? Y a este y, entonces, ¿cuánto sería el vector unitario? A ver, ahí tendríamos ese problemita, solo cómo determinamos el... O sea, acá, viendo en esta figura, quiero que me digan cuánto es el vector unitario. N. Sería esto. A ver, pónganse esto como si fuera nuestro eje normal y vamos a trabajar así. Con respecto a esto sería 30. Si no, pues sería pues solo este, ¿no? A ver, ¿cómo lo haríamos? N. El vector unitario N es igual a ¿qué? En este caso. Si esto fuera nuestro eje, el eje principal y esto el eje secundario, sería coseno de 30, seno de 30, ¿no? Ese sería el vector unitario. Sería cos de 30 sería coseno de 30, coma, seno de 30. Y 0 en z, ¿no? Ese sería nuestro vector unitario. O sea, imagínense que este eje es el eje X, vamos a decir, nuestro eje X. Y este sería nuestro eje Y. El vector unitario a este plano, que está a 30 grados, sería coseno de 30, seno de 30, ¿no? O con alfa, este sería alfa y este sería beta. O sea, coseno de 30 y coseno de 60, ¿no? Pero ¿qué es el coseno de seno de 30? Pues, ¿no? ¿Entienden? Eso es ya vectores nomás, o sea, tienen que saber. Esto sería alfa y esto sería beta, pues, ¿no? Sería cosenos directores, coseno de 30 y coseno de 60, ¿no? Y el otro sería 0 en z. Ese sería nuestro vector unitario n, entonces. Entonces, si ya tenemos t y también tenemos n, ¿no? Entonces yo puedo calcular el tensor de tensiones en ese plano, o el vector de tensión t, ¿no? T es igual al tensor de tensiones por n. Muy bien, a ver, hagamos eso. El tensor T es esto. Realmente esto o es transpuesto o es producto vectorial, ya por si acaso. Tiene que ser de 3 por 1 para que el sentido, para que este producto tenga sentido, ¿no? Entonces acá sería coseno de 30, cos de 30, seno de 30 y 0. Hay que hacer ese productito, sería igual a, esto de 3 por 3, 3 por 1 da una de 3 por 1, ¿no? 40 por
coseno de 30. Acá más 0, queda eso. Acá 0 y sería menos 20, ¿no? Menos 20 por seno de 30. Y abajo 0, 0, no hay nada. 0 por, C, 0 por coseno, 0. 0 por seno, 0. 0 por 0, 0, ¿no? 0. Eso sería. A ver, resuelvan esto. Uh. Entonces primero definamos pi. Pi lo voy a poner. Pi igual a... Bien. Puedo hallar lo que quería, ¿no? 40 por coseno de 30. Vamos a ver, no hay que creerte. No deben de creer a nadie, ni a mí, ni a nadie. 34 dice. ¿Ah? A ver. 25, pero acá debe salir. Acá nos ha salido 25, ¿no? No, pero coseno de 30, está bien, pero lo estoy convirtiendo a este, a 25 y tantos debía salir, ¿no? A ver, todo esto está bien, solo estaríamos fallando en esto. En el... ¿Cómo sería? A ver, yo estoy suponiendo la normal a esta. A ver, ahí está bien, vamos a poner esto, vamos a tratar de ver esto. A ver, 40 coseno de 30 nos está diciendo esto, es este, ¿no? 34. Entonces hay que interpretar ese giro. Realmente ahí está los dos. Menos 10, ¿no? 0. O sea, 34 para acá. Eso lo hemos hecho con equilibrio, ¿no? O sea, esto es verdadero. 40 menos 20. Eso sería en el eje, si esto fuera en el eje. A ver. Entonces el vector unitario n, no estamos yendo bien. A ver, si tengo esto, tengo esto. A ver, si esto fuera el eje X y esto el eje Y, pónganse así, a ver. El ángulo este sería desde acá hasta acá, ¿no? O sería menos 30.
Entonces acá estamos, si hay un problema, de hecho eso es lo correcto, nos debiera ser 25 y 25 y tantos, ¿no? No, la orientación nomás, o sea, quiero, miren, normalmente sigma 1 es 40 y sigma 2 menos 20, muy bien. Nos piden acá hallar los esfuerzos sigma X, sigma Y y tau X sub Y, ¿no? Si alfa, dice, es 30 grados. Lo que hemos visto por la teoría es que esos alfas lo vendíamos desde el esfuerzo normal, ¿no? En sentido contrario, 30. Entonces, en esa dirección. Ahora, en esa dirección, ¿cuál es el vector unitario n? O sea, normal a este plano. Eso quiero que... creo que sería así, ¿no? Sigma x menos 20, pero sigma y sería 40. Ahí que sale. Habría que ver eso, yo lo estoy forzando este ejemplito. ¿Cuánto es 20 coseno de 30? Tampoco, ¿no? ¿Cuánto sale esto? 34,17 saldría, pero no. Un poco, ¿eh? Ahí tendrían que ver el este. Menos 17 saldría, claro, tampoco. Tendría que ser 25 el esfuerzo normal. Ah, no, pero ¿por qué 25? Ah, no. Creo que está bien esto. Miren, miren. Estoy fallando yo un poco. Vean esto. Es bueno cometer errores. Eso nos ha salido, ¿no? El tensor tensiones, como estamos hablando en la teoría, no es, pues, no es este, ¿no? Es un vector, a ver, hace un poquito estamos hablando en la teoría. Ese tensor, el vector tensión, ¿qué orientación tiene? Arbitraria, ¿sí o no? Arbitraria. No es o sea, ese vector de tensión no es el esfuerzo normal ni el esfuerzo tangencial, ¿no? Está dirigido en cualquier dirección. Si queremos hallar ahora, si queremos hallar el esfuerzo normal dado el tensor de tensión, ¿qué hacemos? A esto tenemos que multiplicarle por producto punto n. O sea, eso está acá. Vamos a ver esto en una diapositiva anterior. Eso está en escritorio. Creo que ahí. Miren, aquí está el vector tensión y su descomposición, ¿no? En el sigma, en el esfuerzo normal y en el esfuerzo tangencial. ¿Entienden? El tensor de tensiones que hemos hallado es este. Vamos a decir la resultante. Yo puedo descomponer este tensor de tensiones en dos componentes. En un esfuerzo normal y en un esfuerzo
tangencial. ¿Cómo calculo sigma? Estos vectores, ¿ah? Sigma y tau son perpendiculares. ¿Cómo calculo sigma? Sigma sería t punto n, ¿no? Pues estoy diciendo esto, que la componente de esta tensión en el plano normal, ¿no? Es esta, ya ves. Por eso, resolviendo problemas en vivo se aprende. Yo también. Sigma es T por N, no, T punto N. T punto N. Eso es como, como este. Ahora yo puedo calcular eso. A ver si es cierto. ¿Qué es esto? N es esto. Ahora hagan ese producto punto. Sería 34 por coseno de 30, ¿no? Menos 10 por seno de 30. Sería. Ahí está. Perfecto. Entonces, miren, lo que hemos estado hablando, pero no lo estamos aplicando, porque yo nunca había resuelto un problema. O sea, lo que estamos haciendo es prácticamente convertir eh, tensiones principales, ¿no? A tensiones en cualquier dirección. Solo que ahí hay que tener cuidado en el n, ¿ya? En el vector unitario n, ¿entiendes? Acá es 25. El esfuerzo normal es 25. Este tensor que hemos hallado, esto 34, 64 y menos 10, tiene pues, no está, pues no es normal, ¿no? No es normal ni, acá estábamos interpretando de que esto era esfuerzo normal y esto era el esfuerzo tangencial. Falso, ¿no? Esto es un vector orientado en cualquier dirección, pero en ese plano, ¿entiendes? ¿No? En cualquier dirección. Ahora sí lo estoy descomponiendo en su esfuerzo normal, que sale 25, y ahora sí, esto es 25, y en su esfuerzo cortante, ¿no? ¿Y cómo calculo el cortante? Tau, por Pitágoras, ¿no? Porque si ven esto, ¿no? Estos son perpendiculares, ¿ah? Sigma con tau son perpendiculares, ¿entienden? O sea, se cumple Pitágoras, ¿no? ¿Entienden o no? Sigma y tau son perpendiculares, forman 90 grados. ¿Entiendes? Esta n es vector normal, sigma es paralelo al normal, este plano es perpendicular al vector normal n, pues, ¿no? O sea, tau y sigma son perpendiculares. O sea, pueden aplicar Pitágoras y calculan tau, ¿no? Pues hagamos eso para, para calcular el esfuerzo cortante, aplicamos el teorema de Pitágoras. Entonces, tau es esto, ¿no?
raíz cuadrada de t al cuadrado, ¿no? T como este, si quieren lo ponen así para... del módulo de t al cuadrado menos sigma al cuadrado, ¿no? Raíz cuadrada de t al cuadrado. Aquí está t. ¿Cuánto será su módulo de t? Entonces eso sería 34 al cuadrado, ¿no? Más 10 al cuadrado. ¿Está bien? El módulo al cuadrado de esto sería 34 al cuadrado. 34 34 al cuadrado más 10 al cuadrado menos sigma al cuadrado, o sea, 25 al cuadrado. Eso es bien. A ver, veamos. Hay algunas cositas que parecen que borrarlo. Porque falta un paréntesis, ¿no? ¿Está? Está 25,98, como hemos calculado también, ¿no? 25,98. Entonces, esa sería la forma de trabajar con estos tensores. Resolvamos a ver si tiene problemas el otro autor. Aunque hemos pasado, acá sería, el truco es encontrar n, ¿ya? El vector n. Entonces, ¿qué he hecho para que vean? He considerado esto como nuestro eje principal y este es el eje secundario. Entonces, un vector normal, este vectorcito n que está acá, sería pues coseno de 30, seno de 30, ¿no? Un vector perpendicular a este plano, ¿no? Coseno de 30 y seno de 30. Ese le he puesto n. Ahora, estábamos cometiendo un error al interpretar esto, ¿no? Pensando de que esta era la componente normal y esta la tangencial. No, ese es el tensor, el vector de tensión que tiene una orientación cualquiera. Y para hallar el vector normal hay que hacer esto, ¿no? Ese vector de tensión por n. Entonces tenemos la componente normal. Y por Pitágoras calculamos tau, ¿entiendes? O sea, ese tensor más o menos estará pues así, ¿no? En esta dirección. O sea, a ver, ¿cómo sería? 34 menos 10, pero con respecto a estos ejes, ¿verdad? A este y a este. O sea, 34 sería para allá y menos 10 para acá. O sea, más o menos así iría. 34, así más o menos, ¿no? O sea, en este plano más o menos vendría, así está yendo. Y con respecto a este plano, se descompone en esto y en esto. O sea, más o menos así está yendo el 34 para allá y menos 10 para allá. ¿Entiendes? O sea, así estaría nuestro tensor T, nuestro vector de tensión T. Ahora lo descomponemos eso en su normal y en su tangencial, nos va a salir esto, ¿no? Normal y tangencial. ¿Entiendes? Bueno, ojalá que no se hayan perdido. A ver si... Sí. A ver, ¿cómo?
Yo lo he puesto así, ¿sabes por qué? Porque en la teoría, para hallar las fórmulas para esto, nosotros medíamos este ángulo alfa desde el esfuerzo principal, ¿no? El del esfuerzo principal mayor, en sentido antihorario, ahí medíamos 30, ¿no? Entonces, lo que yo estoy haciendo es poner mi eje, vamos a decir, mi eje como el X, vamos a decir, y esto como el Y. Entonces, mi vector normal con respecto a este sistema sería pues coseno de 30 y seno de 30. Mi vector unitario perpendicular a este plano, ¿no? Coseno de 30 y seno de 30. Ese es este vectorcito acá. Entonces ya, pues ese sería mi n, ¿no? Y luego es solo hacer estas multiplicaciones y darse cuenta de que este tensor, este vector de tensiones, tiene cualquier orientación. Esto no significa esfuerzo normal y esto es esfuerzo tangencial. Habíamos fallado en eso. El esfuerzo normal hay que hacer esto todavía, ¿no? Para hallar el esfuerzo normal es el vector de tensiones por n, punto n. Y recién tenemos esto. Y eso está acá, por si acaso, ¿no? O sea, nos ha salido esto. Ahora yo quiero descomponer este vector de tensión en su componente normal y en su componente tangencial. Entonces, el sigma, el componente normal es T por N, T punto N, ¿no? Y como estos son perpendiculares, puedo aplicar Pitágoras, ¿no? Para hallar tau. Tau sería T, ¿no? Tau es pues T menos sigma, ¿no? Y por Pitágoras, el módulo de tau es igual a la raíz cuadrada del módulo ¿no? de t al cuadrado menos sigma al cuadrado, ¿no? Eso estamos haciendo. Perfecto. ¿Ya? Aquí está. Pues acá tenemos sigma y tenemos tau. O sea, lo que nos ha salido esto es un vector tensiones, pero con respecto a nuestros ejes que hemos trazado originalmente. O sea, ahí es 34 y menos 10. O sea, 34 para allá y menos 10 para acá. Así sería. Ahora, ese vector lo descomponemos en la normal, este plano, o sea, acá y para acá, sale 25 y 20, 25, 98, ¿no? Eso tienen que darse cuenta. A ver otro, ojalá que es que estamos haciendo un problema, o sea, acá lo hemos resuelto fácilmente con las fórmulas, ¿no? Que habíamos hallado. Ahora lo estamos haciendo con otra metodología, se supone que es más completa. A ver, hallemos, ¿qué más, qué problemas más tienen acá sobre eso? Ya bueno, esto es también lo hemos resuelto por si acaso ese problema. Ahora, vamos a avanzar un poquito más de teoría y vamos a resolver algunos problemas más. A ver. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Estamos acá. ¿Hacemos esto? ¿Este ejemplo? Aunque eso está acá por si acaso, a ver, y aquí está. Dice, en un cuerpo sólido, las 6 componentes del esfuerzo en un punto están dados por sigma XX 40, sigma Y sub Y 20, sigma Z sub Z 30, tau Y sub Z menos 30, tau X sub Z 15 y tau X sub Y 10 megapascales, ¿no? Determina el esfuerzo normal en el punto sobre un plano para la cual la normal es esta. De acá nos dan N, nos dan el vector de tensiones, ¿no? Solo que hay que componerlo, vamos a componerlo, miren, desde cero. Vamos a ponerlo así.
Miren, nos dicen sigma x sub x. Aquí está la fórmula, vamos a decir, o el formato. Sigma x sub x 40. Sigma y sub y 20. Sigma z sub z 30. ¿No? Tau z sub y menos 30. O sea, miren, acá tau z sub y, ¿no? Menos 30. Tau x sub z, o sea, esto, 15. Y tau x sub y 10. Muy bien. Nosotros sabemos de que esta matriz es simétrica, ¿no? Esto debe ser 10, esto es 15, esto es menos 30. Bueno, en el problema nos dan solo las 6 componentes suficientes y necesarias, ¿no? Para tener el tensor de tensión. El resto lo completamos por simetría, ¿entiendes? Muy bien, ya tenemos el tensor de tensiones y nos dan n. Entonces, el vector de tensión es simplemente el tensor de tensión es t por n, ¿no? Ya nos dan n por si acaso. Entonces, tac, el vector de tensión es por el vector normal, tenemos esto, hacemos este producto y nos sale esto. Muy bien. Ahora, nos piden, ¿qué nos piden? Determina el esfuerzo normal y de vuelta aplicamos, ¿no? Acá nos da el tensor de tensiones que tiene estas orientaciones, o sea, estas componentes, ¿no? 35 en X, menos 6 en Y y 13 en Z. Para hallar el esfuerzo normal, como ven, es este vector de tensiones por N, o sea, hay que multiplicarlo producto punto por N, ¿no? Recién, ahí tenemos, recién vale 24.39, ¿no? Haciendo el producto de T por el vector unitario N, punto N. Pues tenemos 24 megapascal. Eso sería el esfuerzo normal, ¿no? Ya está resuelto el problema. Pero igual hemos calculado también el esfuerzo cortante, ¿no? El módulo de T, hallando, aquí está T, el módulo de T sería pues raíz cuadrada de 35 al cuadrado, ¿no? Más menos 6 al cuadrado más 3 al cuadrado, sale 38. Entonces el esfuerzo cortante sería raíz cuadrada de 38, o sea, del módulo de T al cuadrado menos el módulo, ¿no? Al cuadrado del esfuerzo normal, 24, o sea, eso sería 29. O sea, el esfuerzo normal vale 24 y el esfuerzo cortante vale 29, ¿no? Y el módulo de T vale 38. T, como ven acá, es un vector tensión en cualquier orientación, ¿eh? En cualquiera. Ahora, para descomponerlo en el esfuerzo normal, a este vector tensión le tenemos que multiplicar por n. Recién tenemos el esfuerzo normal, ¿no? Y el esfuerzo cortante lo hallamos por Pitágoras. O sea, el esfuerzo normal es un cateto, vamos a decir, el esfuerzo cortante es otro cateto, y la resultante de esos dos, o sea, en la diagonal sería T, ¿no? ¿Entiendes? Es lo mismo que hemos hecho en el otro ejemplo. Aquí hay otro que es parecido también, ¿no? Ya nos dan el tensor T, que es 7 menos 5, 0, menos 5, 3, 1, 0, 1, 2. Y nos piden el vector tensión, ¿no? Que pasa por el punto P y es paralelo al plano ABC. Aunque acá ya el libro nos da la normal y todo, pero por si acaso nosotros lo que hemos hecho es, tenemos 3 puntos, tengo yo las coordenadas de A, que vale, ¿no? Sus coordenadas de A sería 4, 0, 0, ¿no? Acá. Entonces, X, Y y Z, si quieren, ¿no? Acá le llaman X1, X2 y X3, por si acaso, ¿no? Las coordenadas de A serían 4, 0, 0, del B sería 0, 2, 0 y del C 0, 0, 6, ¿no? Y aquí están. El punto A sería 4, 0, 0, el punto B 0, 2, 0 y el punto C 0, 0, 6. Yo quiero calcular una normal a este plano ABC. Entonces, utilizo pues vectores, ¿no? Calculo el vector AB, que sería el punto B menos el punto A, el vector AC, que sería el punto C menos el punto A, serían estos vectores, que son vectores, y calculo producto vectorial, pues, ¿no? AB por AC, ¿no? AB por AC me va a dar un vector normal a ese plano, ¿no? Entonces, AB por AC me da, este es producto vectorial, por si acaso,
Entonces me da este vector 12, 24, 8. Para calcular la normal unitaria, le divido entre su módulo, pues, ¿no? Listo, tendría esto. Entonces, el vector tensión simplemente es el tensor de tensiones por n. Ya tengo n, ¿no? Hago esa multiplicación y tengo menos 9 séptimos, 5 séptimos, 10 séptimos. Que sería un vector en cualquier orientación, a través del punto P, ¿no? Y por un plano que es paralelo a este plano ABC, ¿no? ¿Entiendes? No, estos no son componentes normales ni nada. Cualquiera, es una descomposición en X y en Y y en Z, nada más, ¿no? El tensor de tensión es descompuesto en X, en Y y en Z, ¿entiendes? Ahora, quieren calcular la normal, lo multiplican, tendríamos que multiplicar a esto por N, ¿no? Producto punto N, tendríamos la normal, el esfuerzo normal. El esfuerzo tangencial por Pitágoras, ¿no? O por resta de vectores, ¿entiendes? Y si quisiera, por ejemplo, la normal como vector, ¿qué harían? A ver, yo quiero no el módulo del vector, sino con este. Yo quisiera, por ejemplo, esto como vector, por n también, ¿no? Esto es un número, t.n es un escalar, un número real, ¿no? Por un vector, que sería por n, ya tendríamos el sigma como vector. Entonces ahora sí pueden hacer restas, ¿no? Tau como vector sería t menos sigma, pues, ¿no? ¿Entiendes? Ya, son vectores, ¿eh? Yo no, bueno, yo no soy su profesor de matemáticas, ya, pero esos son vectores. Eso es lo que hemos hecho con el otro grupo. La próxima seguiremos haciendo más problemas, ¿no? Ahora seguimos avanzando para terminar la teoría. Entonces eso hemos hecho. Ahí está. Ahora miren, vamos a ver esto. Dice, sea un vector R en el sistema X, Y, Z. ¿Ya? Sea un vector R de origen en O, ¿no? Definido por sus proyecciones Rx, Ry y Rz, sobre los ejes de un sistema de referencia cartesiano X, Y, Z. Dice, consideremos una transformación ortogonal de ejes, es decir, una rotación alrededor de O, por la cual los ejes X y Z pasan a ser X', Y', Z' respectivamente. O sea, están rotando R. O sea, el sistema mejor. El sistema de referencia lo vamos a rotar, ¿no? El X va a pasar a ser X', el Y, Y', y el Z, Z'. Pero el vector es el mismo, físicamente es el mismo, ¿no? O sea, físicamente no ha variado nada, sigue siendo el mismo vector, solo que estamos variando el sistema de referencias, ¿no? En vez de usar X y Z, estamos usando otro sistema que ha girado con respecto al origen, en cualquier dirección, y es X', Y', Z'. Entonces, la descomposición de R en el nuevo sistema también le vamos a llamar Rx', Ry', Rz'. Muy bien. Entonces dice, para allá las proyecciones de R sobre el nuevo sistema Rx', Ry', Rz', se define la matriz de cambio N constituida por los cosenos N y J. Es igual al coseno que forma el eje Y' con el eje, o el eje X, ¿no? X' con el eje Y. De los ángulos entre los ejes nuevos y', que es igual a X, Y o Z, ¿no? Y los ángulos J, que son X, Y Z. Entonces, la matriz de cambio N es el coseno director que forma el eje X' con el eje X, ¿no? Del ángulo que forman esos dos direcciones, ¿no? O ejes. Entonces, así. El NXY es el coseno director que forma el eje X' con el eje Y. El NX'Z es el coseno director que forma el eje X' con el eje Z. Y así, ¿no?
Entonces, R' es igual a N, dice, a esta matriz de cambio, por R. Acá, las filas y columnas de N son componentes, dice, de vectores unitarios, ortogonales. Luego, N es ortogonal, o sea, la inversa de N es igual a la transpuesta de N, ¿no? Entonces, acá hay una simplificación. Y la expresión inversa a la anterior es esta, o sea, si N, la inversa de N es la transpuesta de N, entonces yo multiplico por la transpuesta, pues, ¿no? N transpuesta por R' es igual a N transpuesta por N por R. Pero N transpuesta es N inversa, ¿no? N inversa por N identidad, o sea, R. O sea, R es igual a N transpuesta por R'. Aplicando todo esto al vector tensión puede escribirse entonces esto, ¿no? T, el vector T es ', al tensor T por N, ¿no? Y esto es igual, como ven acá, a N transpuesta por T', y a su vez, T' sería esto, pues, ¿no? T transpuesta por N', y a su vez, y así van haciendo, y el N', NT, y el N' será pues a N, ¿no? A N mayúscula por N. Entonces, si comparan esto, si comparan esto con esto, se dan cuenta que el tensor de tensiones en el sistema X, Y, Z es igual a la N transpuesta por T', o sea, al tensor de tensiones en el sistema girado por N, ¿no? Ya a la inversa, el tensor de tensiones en el sistema girado es N por T por N transpuesta. Hasta ahorita no se preocupen de esto, pero significa lo que yo les he dicho ya. Los cosenos directores de estos ejes girados con respecto a los ejes normales. Ya van a ver cómo se halla, pues, en los ejemplitos. Tensiones y direcciones principales. Ya también esto lo hemos hecho para el sistema en una dimensión y en dos dimensiones, ¿no? O sea, habíamos dicho cómo pasar de unos esfuerzos en cualquiera, ¿no? De unos esfuerzos en forma arbitraria a cómo hallar los esfuerzos principales, ¿no? Hemos dado las fórmulas, todo. Pero ahora es en forma general, ¿ya? O sea, esto sirve para todos los casos, incluso para las tres dimensiones, ¿no? Dice, en general, el vector tensión, como hemos visto en los ejemplos también, no es perpendicular al plano que define la orientación. Ya les he dicho, los esfuerzos se definen en un plano pi y a través de un punto P, ¿no? O sea, está definido por P y por un plano pi. Ese vector de tensión T tiene una orientación arbitraria, ya está en el espacio, en cualquier dirección. Por ejemplo, acá de repente el tensor está así, ¿no? Y este sería nuestro plano, está así. Ahora, nosotros podemos descomponer este vector en dos componentes, ¿no? En una normal al plano, que sería acá, ¿no? En esta dirección, y en una paralela al plano, ¿no? Esto sería el esfuerzo cortante y esto es el esfuerzo normal. Pero el vector tensión tiene cualquier orientación, está así, como ven acá. Muy bien. Entonces el vector tensiones tiene cualquier orientación y nosotros podemos descomponer este vector de tensión T en sus dos componentes intrínsecas, en sigma y en tau. Como vectores, T es igual a sigma más tau, ¿no? En P para una orientación pi. Ahora, el problema es este. Yo quiero, a través de P, ¿no? Orientar el vector, el plano pi, o sea, rotarlo de una manera tal a través de P en cualquier orientación, tal que en ese plano no haya componentes tangenciales. O sea, solo haya componente normal al plano, ¿no? A eso se le llama, pues, ¿no? A ese esfuerzo, cuando T es igual a sigma, se le llama esfuerzos principales. O sea, cuando en el plano solo hay esfuerzos normales y los esfuerzos tangenciales son ceros, a eso se le llama tensiones principales, ¿entiendes? Entonces, ese es el problema que vamos a resolver ahora, ¿no? Entonces, en este vector tensión dice en el mismo punto P, ¿no? Pero ya en un plano pi girado.
de una manera arbitraria. Lo hemos girado, no sé, de una manera tal que el esfuerzo T, ¿no? La tensión T sea igual a sigma, ¿no? Entonces, T es igual a sigma y tau es igual a 0. No hay componente tangencial. Entonces, vamos a hallar los esfuerzos principales. Ese es el problema que vamos a hacer, ¿no? ¿Cómo vamos a hallar los esfuerzos principales? Entonces, para dichas orientaciones, dice el vector T, se confunde con su componente sigma y la componente tangencial tau es nula. Luego T, como hemos visto, es el tensor de tensiones T por N, ¿no? Y eso es igual a sigma por N. Esa es nuestra condición. O sea, queremos buscar una orientación del plano tal que solo haya componente normal. El esfuerzo tangencial que sea igual a 0. Entonces, sería esto. T por N igual a sigma por N. Pasándolo al lado izquierdo, sería T por N menos sigma por N igual a 0, ¿no? Para hacer una resta así matricial, vamos a poner a este sigma, lo vamos a multiplicar por la matriz identidad para poder factorizar n y hacer esta resta, pues normal, ¿no? T menos sigma por i es la matriz identidad. En este caso sería de 3 por 3, 1, 1, 1 en las diagonales y 0 en los adyacentes, ¿no? Entonces, tendría esto. El tensor de tensiones, T menos sigma por i por n igual a 0. La solución trivial sería de que n fuera 0, pues, ¿no? Pero el vector n es unitario, o sea, no puede ser 0, 0, 0, ¿no? Su módulo tiene que ser 1, entonces esa no es la solución. Para que esto tenga solución, entonces este lado izquierdo, T menos sigma i, ¿no? Se le llama la ecuación característica. Es un sistema homogéneo, hay que resolverlo, pues, ¿no? Entonces, para que esta ecuación tenga raíz, o sea, tenga solución no trivial, o sea, para que n sea diferente de 0, la determinante de esta matriz tiene que ser igual a 0. Dice, este sistema es homogéneo en n, x, y, z y tiene solución distinta de la trivial si la determinante de la matriz de coeficientes es nulo. Es decir, o sea, eso tendría que ser 0, pues eso es en otras palabras lo que estamos diciendo, ¿no? Para n diferente de 0. Es decir, la determinante de esto tiene que ser igual a 0, ¿no? Entonces, déjense cuenta de que solo en la diagonal le estamos dando a sigma x sub x, le quitamos sigma, ¿no? A sigma y sub y sigma y a sigma z sub z sigma, ¿no? No hay en las tensiones tangenciales se mantienen. Esa determinante es igual a 0. Ahí vamos a hallar la solución no trivial, ¿no? Si desarrollamos esta determinante, vamos a tener una ecuación cúbica de esta forma. Sigma al cubo menos I1 por sigma al cuadrado más I2 por sigma menos I3 igual a 0. Donde I sub 1, I sub 2 y I sub 3 están definidos por estos. I sub 1, sigma x sub x más sigma y sub y más sigma z sub z, ¿no? I sub 2 está definido por esta ecuación y I sub 3 es la determinante del tensor de tensiones. Estas son invariantes, por eso le he puesto I. ¿Qué es una invariante? Es algo que no varía. Suponiendo que ustedes tengan, cada uno puede escoger, por ejemplo, yo puedo decir mi eje X, mi eje Y y mi eje Z, ¿no? Pero alguien puede decir, no, para mí esto va a ser el eje X, el eje Y y el eje Z. O orientándolo. Eso es arbitrario. O sea, los sistemas de referencia son totalmente arbitrarios, ¿eh? Eso no implica nada. Y ustedes por topografía, por geometría, debieran de saber eso, ¿no? Los sistemas X, Y y Z son arbitrarios, pueden escoger cualquiera, pero las dimensiones, por ejemplo, por más que ustedes escojan cualquier sistema, la altura de este edificio, cualquiera, o sea, nosotros podemos escoger cualquier sistema de referencia, pero la altura va a ser 3 metros 20 para todos, ¿entiendes? ¿No? Para todos. O sea, escojas cualquier sistema de referencia, ¿no? No va a variar eso. Cuando aplicas, calculas la distancia entre los dos puntos, por más que los dos puntos sean diferentes, pero su distancia va a ser única, porque esa distancia es una cuestión física, o sea, eso no depende del sistema de referencia. Igual, estas invariantes no dependen de los sistemas de referencia, o sea, el eje X, el eje Y y el eje Z puede ser arbitrario, cualquier cosa. Pero esta suma, la traza de esto,
la traza de esta matriz tiene que ser, es invariante, ¿no? Este I2 también es invariante. La determinante del tensor de tensiones también es invariante. O sea, no varían por más que ustedes escojan cualquier sistema de referencia. O sea, no es el sistema de referencia lo que nos determina algo. Eso es solo es opcional. O sea, opcional no quiero decir, es referencial nomás, ¿no? Pueden escoger cualquier sistema, pero estas invariantes van a ser constantes para todos. O sea, uno puede decir, para mí esto es el eje X, Y y Z, ¿no? Otro puede decir, para mí lo voy a anotar y para mí es esto el eje X, Y, Z. Nosotros escogemos nuestros sistemas de referencias por conveniencia, para que nosotros sea más fácil resolverlo, ¿no? Pero, por más que escojan cualquier sistema de referencia ustedes son 40, los 40 pueden tener N sistemas de referencia, 40 sistemas de referencia, ¿no? Pero la suma, por ejemplo, la suma de los esfuerzos normales es una constante. Este producto sigma x por sigma y más sigma x por sigma z más sigma y por sigma z menos tau y sub z al cuadrado menos tau x sub z al cuadrado menos tau x sub y al cuadrado es una constante. La determinante del tensor de tensiones también es una constante, ¿ya? En cualquier sistema. Entonces, al resolver este sistema, esto es un polinomio de grado 3, al resolver ese sistema van a tener 3 raíces, ¿no? El teorema fundamental del álgebra dice eso, ¿no? Para un polinomio de n grado, ustedes van a tener n raíces, ¿no? En el campo de los números complejos. En el campo de los números complejos, un polinomio de n grados tiene n soluciones, ¿no? Que pueden ser reales, pueden ser complejos. En forma general, complejos. Muy bien. Pero como el tensor de tensiones era una matriz definida positiva, ahí viene lo que les iba a decir, las raíces de este polinomio cúbico van a ser números reales, ¿entienden? O sea, si ustedes resuelven este sistema cúbico y les sale algún número complejo, probablemente han fallado en algo, ¿entienden? ¿No? Están fallando en resolver este polinomio, ¿entienden? Entonces, como era esto una matriz definida positiva, sus raíces son reales. Las 3 raíces que van a ver son reales, ¿no? 3 soluciones van a ver. Ahora, puede darse el caso de que la solución se repita hasta 3 veces, ¿no? O sea, puede tener una raíz que se repita 3 veces, solo una, ¿no? O sea, sigma, por ejemplo, sigma 1 igual a sigma 2 igual a sigma 3, ¿no? Puede darse ese caso, ¿no? Las 3 raíces iguales, entonces una raíz con multiplicidad 3, por si acaso, ¿entiendes? Siempre va a tener 3 raíces, ¿verdad? Entonces, ¿qué más? Dice, al ser T simétrica, o sea, el tensor de tensiones al ser simétrica, esta ecuación tiene 3 raíces reales que escribiremos, esto ya sí lo habíamos hablado, ¿no? Sigma 1, sigma 2, sigma 3 son los esfuerzos principales. Con el siguiente convenio, sigma 1 mayor o igual que sigma 2 y sigma 2 mayor o igual que sigma 3. Estas raíces son autovalores de T, ¿no? Y se denominan tensiones principales. Cada autovalor lleva asociado un vector propio o autovector, que se denomina asimismo dirección principal. Y por la simetría de T, las 3 direcciones principales resultan ortogonales, ¿no? Entonces, miren, esto se llama problemas de autovalores y autovectores. O sea, normalmente sigma 1, sigma 2, sigma 3 se llaman autovalores en matemáticas y las direcciones asociadas, o sea, N1, N2 y N3, se llaman direcciones principales. Esas direcciones principales, por ser T simétrica, también son ortogonales, o sea, son perpendiculares, ¿entiendes? Dice, la propiedad de que el vector tensión sea normal a su plano es intrínseca, esto es independiente del sistema de ejes adoptados. O sea, en otras palabras, los valores de las tensiones principales, por tanto, son invariantes, ¿no? Y los coeficientes de la ecuación característica n tendrán que serlo también. O sea, las tensiones sigma 1, sigma 2 y sigma 3, o sea, los esfuerzos principales que son normales, también son invariantes. O sea, por más que ustedes giren en cualquier orientación sus planos coordenados, o digan, para mí esto es X, Y y Z, y otro diga, para mí no, esto es X, Y, Z en otra orientación, siempre, sigma 1, sigma 2 y sigma 3 van a ser los mismos, ¿entienden? Van a ser los mismos, por más que ustedes escojan cualquier sistema de referencia, ¿entienden? Eso no importa, es referencial.
O sea, el punto de vista, como decir, filosóficamente, puede ser cualquiera, pero la verdad es única, ¿entiendes? En este caso, sigma 1, sigma 2 y sigma 3 son invariantes. O sea, no depende del punto de vista del observador. O sea, es independientemente de eso. O sea, totalmente, la verdad es verdad, como decir, ¿entiendes? Sigma 1, sigma 2 y sigma 3 son independientes del sistema de referencia. Pueden tener X y Z, pueden girarlo acá, ponerlo más allá, subirlo, bajarlo, girarlo, pero sigma 1, sigma 2 y sigma 3 les va a salir los mismos valores y físicamente en el espacio, por más que ustedes lo orienten así, físicamente va a estar así, invariable, ¿no? ¿Entienden? Va a ocupar la misma dirección, etcétera, etcétera, ¿entienden? Solo que los sistemas de referencia son otros nombres para la misma cosa, nada más, ¿no? Yo puedo tener dos nombres, Adolfo Elías, por ejemplo, ¿no? Adolfo, de repente algunos me conocen por Adolfo y otros por Elías, pero se están refiriendo a mí mismo, ¿entiendes? Eso más o menos es. Los temas de referencia son esos. Los sigma 1, sigma 2 y sigma 3 también son invariantes, no dependen del sistema de referencia, por si acaso. ¿Qué más? Entonces, les decía de que asociados a esos valores propios vamos a tener tres direcciones principales, ¿no? Que son n1, n2, o sea, n1, n2 y n3, ¿no? Dependiendo. Dice, estas tres direcciones permiten definir hasta 4 diedros cuyos vectores se obtienen a partir de los autovalores de la matriz T, de la siguiente forma. Centra en el sistema 4, o sea, en este sistema, entra por acá, con el valor sigma 1 que hemos calculado ya al resolver la ecuación 5, ¿no? Resolviendo esto vamos a tener tres valores, sigma 1, sigma 2 y sigma 3. Reemplazamos sigma 1, ¿no? Resolvemos el sistema con la condición esta 2, o sea, con la condición de que el vector unitario n es unitario, pues el vector normal n es unitario, o sea, su módulo es igual a 1, ¿entiendes? No se olviden de esa condición, ¿eh? ¿Cómo hallar los vectores principales? Estamos. Y eso lo pueden hallar para problemas unidimensionales de 2 dimensiones y esto es para 3 dimensiones, ¿no? O sea, esto sirve para todos. Nosotros ya hemos hecho ya con Estiopín las formulitas para 1 dimensión y 2 dimensiones, ¿no? Esto es en forma general. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Calculamos sigma 1, sigma 2, sigma 3, entramos con sigma 1 acá, con sigma 1, recordamos de que n es un vector unitario y resolvemos el sistema. Ahora, normalmente el sistema tiene infinitas soluciones. Entonces tenemos que darle un valor, o sea, nx depende de ny, ¿no? Y de nz, vamos a decir, ¿ya? Entonces damos un valor a n sub x, o a n sub y, o a n sub z, como quieran, ¿no? Por facilidad a uno de ellos, y obtienen pues un vector. Ese vector lo normalizan, o sea, hayan el vector unitario y tendrían n1. Ahora, ese n1 puede tener dos sentidos, ¿no? Puede ser más o menos, pues, ¿no? La dirección pues es en ambos sentidos, ¿no? O es para allá o es para acá. O sea, está en la misma dirección, pero tiene dos sentidos, ¿no? Una dirección tiene dos sentidos. Pues pueden tener más o menos n1, ¿no? También vuelven a calcular con sigma 2, ya resuelven y van a hallar n2. Luego, con sigma 3, ¿no? En la misma ecuación, en esa misma ecuación 4. ¿No? Primero con sigma 1 resuelven, calculan n1. O sea, el vector unitario, o el vector unitario por donde está el esfuerzo principal sigma 1, ¿no? ¿Dónde está? Luego con sigma 2 resuelven este sistema, hallan la dirección del vector, del vector sigma 2. Y con sigma 3 hallan un vector, o sea, la orientación del vector n3. Ya tienen entonces esta dirección 1, por donde está el esfuerzo normal N1, sigma 1, la dirección sigma 2 y la dirección sigma 3. En estas direcciones están los esfuerzos principales, ¿entiendes? ¿Ya? Ahí está. Y entonces, ahora sí, N ya pueden entenderlo como es N. N simplemente es esta matriz compuesta por estos vectores unitarios, N1, N2 y N3, ¿no? N1 lo hemos calculado con la ecuación 4, poniendo el sigma 1, ¿no? Y bueno, van a entenderlo mejor en el este. Y normal con los ejemplos, ¿no?
esos forman 4 diedros, ¿no? El primer diedro, por ejemplo, es aquí U1, U2, o sea, estos 3 vectores unitarios, ¿no? U3, ahora cambiamos el 1 de sentido, pues puede ser para acá o para allá, ¿no? Lo cambiamos, vamos a tener 4 diedros. Hay 4 orientaciones, ¿no? Entonces, el n, de lo que habíamos visto en antes, la matriz de cambio, justamente se define de esta manera, ¿ya? ¿No? El n1 es el eje, el coseno director que forma el eje 1 con el eje x, ¿no? El eje, la dirección 1 con el eje y la dirección 1 con el eje z, los cosenos directores, ese es el significado. O calculan pues n1, n2 y n3, ¿no? Sus componentes nada más. El vector de tensiones principales es igual entonces n por el tensor de tensiones t en forma general y por la n transpuesta, ¿no? Listo. Acá hay un ejemplo, por ejemplo. Pero bueno, es un ejemplo sencillo. Tensiones y direcciones principales. Por ejemplo, el estado tensional en un punto está dado con respecto a los ejes cartesianos x, y, z por este tensor T. Dice determinar el tensor T' para un sistema de ejes girados x', y', z' relacionado con el sistema original por el tensor de transformación n. Bueno, nos están dando T y n, ¿no? Entonces aplicamos esta fórmula nomás. Lo que hemos visto en antes, las fórmulas T' es igual a nt por n. Este producto vector matricial, tenemos esto. Ya no hay tiempo, creo. Los ejercicios los hacemos la próxima clase, ¿ya? Para hallar vectores y vectores principales y esfuerzos principales. Ahí nos quedamos. Sí, a mi canal.